quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Agradecida de Dios que me brinda un día más para llegar hasta ustedes, estudiantes de tercero de secundaria. Yo soy Amarilis Camarena y de este modo quiero darles la bienvenida, como siempre, a nuestra clase de lengua española. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Amarilis. ¿Y usted? Qué bueno, yo estoy bien y me imagino que estás lista, ¿es así? Estoy siempre lista, profe. Bien. Todos estamos listos aquí para comenzar nuestra clase, pero antes vamos a ver nuestro video como de costumbre. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura
dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No me voy a cansar de insistir. Lávense las manos, guarden la distancia para que sigamos combatiendo este coronavirus. Ahora sí, vamos a ver, Neurona, ¿qué hicimos la clase anterior? En la clase anterior dijimos que la entrevista es una conversación entre dos o más personas que indagan acerca de un hecho ocurrido, vida personal, entre otros. Los elementos esenciales son entrevistador y entrevistado. Su función es recabar información y en su estructura podemos citar la introducción, el cuerpo y el cierre. Los canales pueden ser personal, telefónico y cuestionario. Los números pueden ser individual y grupal. Y dentro de la modalidad tenemos estructurada, la cual puede ser formal, y no estructurada, la cual puede ser informal. También tenemos no dirigida y focalizada. Así es, Neurona. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la entrevista y vamos a continuar en esa modalidad de preguntas y respuestas. Para eso vamos a conocer cuál es la palabra clave de nuestra clase de hoy. Y la palabra clave es interrogante. Interrogante. Es el participio del verbo interrogar, que procede del latín interrogare, vocablo integrado por el prefijo inter, que designa lo que está situado en el medio, y el verbo rogare, que alude a una petición. Quien interroga efectúa una pregunta, pues posee una duda, una incertidumbre. Esta situación no aclarada o dudosa es lo que constituye un interrogante, y también es interrogante el sujeto que hace la pregunta para aclarar sus dudas. A propósito de interrogante, Neurona, ¿qué te ha escrito Miguel? ¿Pudo hablar con su hermano? sí, profesora, está muy feliz ya que pudo aconsejar a su hermano acerca de cómo hacer una entrevista excelente. Me alegra bastante, por Miguel y por ustedes. Tomen nota que vamos a seguir aprendiendo sobre la entrevista, porque realizamos una entrevista con el propósito de obtener información de interés para un público en general. Consideremos asimismo que la entrevista siempre emplea oraciones interrogativas. Estas permiten al entrevistador cuestionar a su entrevistado con el fin de extraer alguna información necesaria y que pueda satisfacer ese objetivo previsto. Recuerden asimismo que el entrevistado debe ser una persona de conocimientos relevantes en cuanto al tema que se va a tratar en la entrevista, el cual debe ser de interés para la comunidad a la cual va dirigida esa entrevista. A propósito de lo cual, los invito ahora a ver la siguiente entrevista. ¿Qué piensas acerca de los animales en peligro de extinción? Yo creo que es una desgracia porque no es posible que todos los animales mueran por culpa nuestra. ¿Qué podrías hacer tú para ayudar en este problema? Recoger toda la basura, cuidar los bosques y cosas que estén en nuestras manos para solucionar este problema. ¿Cuál crees que es la primera causa de que muchos animales estén en peligro de extinción? Yo creo que principalmente es la urbanización, contaminación de bosques,
playas y trata de animales en peligro de extinción para tenerlas como mascota. ¿Por qué razones quieres cambiar esta situación? Porque es una lástima, es una injusticia que estos animales mueran. ¿Qué crees que pasará en el futuro si esto continúa? Los animales se extinguirían. ¿Cuáles son los animales que sabes que están en peligro de extinción? Oso panda, tigre de Bengala, manatí, jaguar, etc. ¿Cómo contribuyes a la protección de estos animales? Conservándolos en el medio en el que viven. ¿Qué harías en contra de la venta ilegal de estos animales? Podría ir a un lugar donde se ocupen de este problema y proponerles posibles soluciones para erradicarlo. ¿Crees que las autoridades hacen lo necesario para evitar esto? Yo creo que no hacen lo suficiente, porque no se evidencia un cambio notorio en este problema. ¿Crees que en un futuro cambie este problema? Tal vez, solo si las autoridades y todas las personas ponemos de nuestra parte y tratamos de cambiar la situación. Un tema de gran impacto medioambiental. Pero en esa entrevista que vimos hace un momento, yo creo que tú notaste algo que tiene que ver con la estructura. ¿Pudiste ver bien ese inicio, introducción, desarrollo o cuerpo y el cierre? ¿Qué notaste? Profesora, no contó ni con introducción ni cierre. En la introducción se debió colocar el saludo, la presentación del tema, el motivo y presentación del entrevistado. Y en el cierre debió contener al menos una despedida y un agradecimiento al entrevistado. Muy bien, Neurona. Yo estoy segura que ustedes también se percataron de que este texto, esta entrevista, le hacía falta algo en cuanto a la estructura, como vimos en clase anterior. Esa introducción nunca debe faltar. Solamente vimos un diálogo, preguntas y respuestas. Carecía, como dice Neurona, de la introducción y del cierre. Muy importante que tomen eso en cuenta para la realización de sus entrevistas. Asimismo, Neurona, ¿cómo tú pudiste distinguir esas intervenciones en la entrevista, cuando hablaba el entrevistador y cuando habla el entrevistado? Se distingue porque las preguntas van en negrita y las respuestas no. Bien. ¿Y qué te parecieron las preguntas? ¿Eran directas, breves, claras, como habíamos hablado en la clase anterior? Sí, en general. Y en algunos casos, las preguntas incluían un comentario más extenso. Un punto importante, y quiero que lo noten, es cómo se dirige el entrevistador al entrevistado. ¿Se dirige de tú, de usted? ¿Qué te pareció, Neurona? Se dirige de usted. Es cuestión de protocolo periodístico. Así es. Además, es un tema que vamos a tratar más adelante. En esta entrevista, cuya finalidad es informar a un público de lo que una persona experta piensa con relación a un tema. Este es del tipo de opinión. ¿Te acuerdas lo que es una entrevista de opinión? Sí, profesora, es la que busca conocer cuál es la opinión de una destacada persona sobre un tema en particular. Exacto. Que en este caso ese tema en particular es la extinción de los animales. Muy bien. ¿Alguna interrogante, Neurona? Tenemos a Sara Costa, desde Las Caobas, Santo Domingo Oeste, que pregunta: ¿cuál es la importancia de las preguntas en la entrevista? Sara, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuál es la importancia? Decirte primero, Sara, que es importante recordar que la entrevista se va a desarrollar en ese modo de preguntas y respuestas. La forma más eficaz de obtener información del entrevistado es haciéndole precisamente preguntas. Y es necesario que estas preguntas sean claras. De ahí la importancia. De hecho, el hacer preguntas es algo innato del ser humano. Desde pequeño estamos haciéndonos preguntas.
Es decir, que esta es la manera para llegar al conocimiento, para obtener la información de eso que estamos buscando. También tenemos desde el Ensanche Sama, Santo Domingo Este, a Josías Alcántara. Él dice, ¿es necesario usar el mismo tipo de preguntas? Josías, gracias por escribirnos también. Una pregunta que va directamente relacionada con la que Sara está haciendo. ¿Es necesario hacer preguntas? ¿Es necesario hacer siempre la misma? Dijimos que como la pregunta es el medio que vamos a usar para extraer la información, es necesario entonces que el entrevistador, en este caso la persona que está haciendo las preguntas, debe determinar qué tipo de interrogante es la que va a emplear para lograr que ese entrevistado le dé una respuesta acorde con el objetivo que él está persiguiendo. En ese sentido, vamos a ver cuáles son los tipos de preguntas. Generalmente, los tipos de preguntas pueden clasificarse en cerradas, abiertas y mixtas. Una pregunta es cerrada cuando se utiliza para obtener información inmediata. Estas cumplen con ciertas características relacionadas con hechos y son fáciles y rápidas de responder. También se les conocen como las preguntas del sí y el no, pero pueden ser respondidas con frases cortas también. Estas preguntas se clasifican identificación y selección. Hay otras clasificaciones dentro de la cerrada, pero estas son las más usadas. Dentro de la identificación son las que buscan alguna información utilizando pronombres como quién, cuándo, dónde. Por ejemplo, ¿cuándo inicia su vocación ecológica? Una pregunta que le hace el entrevistador al entrevistado. Dentro de las preguntas de selección, como vemos aquí, la selección puede ser única o múltiple. Es única o dicotómica cuando la respuesta es una sola. Dentro de esas dos opciones que se presenta, el entrevistado tiene que elegir una sola. ¿Cree usted que existen animales en extinción? ¿Sí o no? ¿Lo cree o no lo cree? Si es múltiple o politómica, se le van a presentar otras opciones además del sí y el no. Es importante destacar que las preguntas cerradas son muy estrictas a la hora de conversar. Por lo general, suelen ser muy usadas en los interrogatorios. La otra clasificación que vimos es preguntas abiertas. Las preguntas abiertas permiten respuestas mucho más extensas y creativas. No pueden ser respondidas con un simple sí o no, al contrario de las cerradas. Estas se usan para indagar sobre los pensamientos e ideas del entrevistado. Dentro de esa clasificación están las de prueba, de proyección, clarificación, hipotética, que esta hipotética también puede ser condicional o reflexiva. Estas preguntas reflexivas intentan influenciar de una manera respetuosa al entrevistado, permitiendo que éste tenga una postura más clara de esa persona que está entrevistando. Lo coloca en una posición hipotética que no necesariamente corresponde a la realidad. Por ejemplo, ¿qué harías en contra de la venta ilegal de animales? Si estuvieras en esa posición, ¿cuáles acciones desarrollarías para proteger a esos animales y sobre todo esos animales que están en peligro de extinción? Por otro lado, las de prueba, estas son las que buscan indagar, ir un poco más al fondo para conocer cuáles son esas motivaciones que están detrás del entrevistado. Asimismo, las de proyección, su efectividad radica en que es más fácil para cualquier persona poner en la boca del otro lo que opina, sobre todo si implica un alto grado de carga emotiva. ¿Qué comentarios ha escuchado sobre leyes a favor de animales en peligro de extinción? Este es un ejemplo de ese tipo de preguntas.
Las de clarificación son realizadas por el entrevistador cuando una respuesta que ha dado el entrevistado arroja algún tipo de duda. Es necesario entonces hacer una pregunta que aclare esa pregunta que le habían hecho previamente. Las preguntas mixtas están conformadas tanto por las cerradas como por las abiertas. Estas dan una opción para razonar o ampliar una respuesta a través de un por qué. Por ejemplo, ¿cree usted que existen animales en extinción? ¿Por qué? Como ven, es sumamente importante que identifiquemos cuáles son los tipos de preguntas que vamos a utilizar o a realizar en una entrevista. Asimismo, otro aspecto relevante a tener en cuenta dentro de una entrevista es el registro de la lengua o el registro del lenguaje. Vamos a ver el siguiente video que nos va a explicar sobre este importante aspecto a considerar. Adelante. Otro aspecto importante a considerar en la entrevista es el registro del lenguaje. Seguramente han escuchado que el registro hace referencia a cómo nos expresamos en el contexto comunicativo. Dicho de otro modo, es la manera en la que hablamos dependiendo dónde estemos o con quién estemos. De ahí distinguimos un registro formal y otro informal. El formal responde a la manera en que nos expresamos ante personas desconocidas. En estos casos utilizamos términos más cultos y a veces hasta rebuscados. De igual modo, manifestamos respeto al dirigirnos a ellas. Por ejemplo, si hablo con una persona joven, pero que no conozco, me refiero a ella con los siguientes términos: joven, señorita, usted. En el registro informal, por el contrario, es con personas conocidas, lo que ya implica tener cierto grado de confianza. En este caso, podemos expresarnos con terminologías más sencillas, pero sin caer en lo vulgar o descortés. En una entrevista, esos registros tendrán lugar partiendo de la situación comunicativa, enfocado en con quién se encuentre el entrevistador y el entrevistado, si son conocidos o desconocidos. Es muy importante tomar en cuenta eso que acabamos de ver, porque son de las cosas que nos van a abrir puertas en la vida. Ahora vamos a pasar a la trivia. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿De qué se trata? Vamos a extraer algunas oraciones de esa entrevista que vimos al principio. De esas preguntas que se realizan, lo único que tienes que hacer es clasificar a qué tipo de pregunta corresponde. ¿Lista? Estoy lista. La primera. ¿Cuál crees que es la primera causa de que muchos animales estén en peligro de extinción? Esta es una pregunta abierta de prueba. Correcto. ¿Crees que existen animales en peligro de extinción? Esta es cerrada definitiva. Correcto también. ¿Qué harías en contra de la venta ilegal de estos animales? Esta es abierta, hipotética o condicional. La última. ¿Crees que las autoridades hacen lo necesario para evitar este problema? Esta es de proyección. Bien, Neurona. Veo que has aprendido bastante. Es el momento entonces de hacer un resumen de la clase del día de hoy. ¿Qué te parece? Hoy aprendimos que en la entrevista se emplean las oraciones interrogativas, permitiendo al entrevistador cuestionar al entrevistado. Las interrogantes pueden ser de carácter afirmativo o negativo. En una entrevista se pueden dar diferentes tipos de preguntas, y estas son las preguntas cerradas, abiertas, hipotéticas y las de sondeo, opinión, comentario. Y por último vimos que el registro de la lengua hace referencia a cómo nos expresamos en el contexto comunicativo, distinguiendo el registro formal e informal. Seguimos creciendo en aprendizaje. Muy bien, Neurona. Estamos en el cierre de la clase. Y como siempre, voy a invitarte a que si necesitas ver esta clase de nuevo, solo tienes que visitar la página que ves en pantalla. No olvides ponerte en contacto con el profesor que está en la escuela,
para seguir profundizando y practicando los aprendizajes adquiridos. Ahora, como siempre, quiero compartir con ustedes una reflexión. Hace algunos años se presentó ante un público la recreación fílmica de uno de los momentos más importantes de la historia del cristianismo, la Pasión de Cristo. Esta obra fue producida y dirigida por el actor y también director Mel Gibson y tuvo en su papel protagónico al actor Jim Caviezel. Durante su presencia en Denver para recibir un premio que le iba a ser otorgado, el actor concibió una entrevista a ACI, prensa, en la que le preguntaron sobre su escena favorita en la película. El actor se remitió a la escena donde Poncio Pilato interroga a Jesús y éste le dice: aquellos que me conocen, conocen la verdad. Luego de lo cual, Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? En la película puede verse que Jesús permanece callado mientras Pilato se dirige ahora a su esposa Claudia Prócula. Le dice: ¿qué es la verdad entonces? Ella responde: si tú no lo sabes, yo no te lo puedo decir. Esa fue la respuesta de Claudia a Pilato. Si tú no lo sabes, yo no puedo decírtelo. En cuanto a qué es la verdad, filósofos, científicos, escritores, artistas han versado a través de los años. Muchos dicen tenerla, otros la relativizan, pero solo uno lo es. Si tú no lo sabes, yo te lo puedo decir. La verdad es Jesús. Hasta la próxima y que sean felices.